Bien. Quiere decir entonces que cuando se produce la catálisis, lógicamente hay reacciones. Esas reacciones tienen que ver con la unión entre la enzima y el sustrato, ver la velocidad de la reacción, las condiciones de la reacción y, bueno, ver cómo procede la reacción. Es decir, los reactantes son los sustratos. Recuerden que con frecuencia las coenzimas pueden actuar como segundo sustrato. Y a partir de ahí se generan los productos finales. De manera que vamos a ver lo que es una cinética enzimática. Vamos a empezar con una reacción sencilla que tiene un solo sustrato y que va a producir un solo producto. En este caso, en una reacción no catalizada, tenemos una sola etapa, que es como está indicado en la pantalla, el sustrato que directamente da el producto. Pero cuando el proceso tiene una enzima, entonces hay dos etapas, como mínimo. Es decir, la enzima va a aceptar el sustrato en el sitio activo y se va a formar el complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato va a desarrollar la transformación del sustrato en producto y luego la separación de la enzima, como era inicialmente, y el producto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una velocidad de reacción inicial y una cierta concentración de enzima, una concentración de sustrato, y esa velocidad inicial que teníamos, lo vemos acá en estas curvas, la velocidad inicial va a variar en función de la concentración de sustrato. A distintas concentraciones de sustrato, entonces, a baja concentración, la enzima está como vemos acá. Acá estaría marcado el sitio activo de la enzima. Acá tenemos un sustrato, sustrato más enzima, y acá vemos un complejo enzima-sustrato. Pero el resto de las moléculas de enzima están libres. Pero al aumentar la concentración de sustrato, se van a ir cargando todos los sitios activos y vamos a llegar a ese complejo enzima-sustrato donde alcanzamos esta velocidad de reacción y no aumenta más. ¿Por qué? Porque la enzima está saturada, es decir, está completa, y hasta que no salga algún producto, no se va a liberar el sitio activo, por lo tanto no puede ingresar otro sustrato. Y a esa concentración de sustrato la denominamos concentración saturante. Entonces, concentración saturante es donde comienza la meseta, que indica la velocidad máxima de reacción. Fíjense que acá tenemos indicado una
V máxima sobre 2. Y eso se refleja en una concentración de sustrato determinada. A esa concentración de sustrato, que corresponde a la mitad de la velocidad máxima, se la denomina constante de Michaelis. Michaelis, por supuesto, fue el que la estudió. Y ese es uno de los parámetros típicos de la enzima, la constante de Michaelis. El otro parámetro es la velocidad máxima de reacción. Por lo tanto, tenemos que alcanzar la velocidad máxima, pero muchas veces no se llega a la velocidad máxima porque esta curva es asintótica. Por lo tanto, podría ser que nunca llegara estrictamente a la velocidad máxima. Bien. Entonces, la velocidad inicial de la reacción es la que vemos acá. Podemos decir que guarda cierta proporcionalidad con la enzima solamente cuando la concentración de sustrato mucho mayor, entonces, que la concentración de la enzima. O sea, podemos considerar una ecuación de velocidad. Como primera medida, la reacción entre la enzima y el sustrato es reversible, por eso tenemos dos flechas. La flecha directa y la flecha inversa. Esta es la constante de la reacción y esta es la constante -1, que es la constante de la reacción inversa, es decir, de la descomposición del complejo enzima-sustrato. Ahora bien, ¿por qué acá no tenemos doble flecha? Porque se supone que la reacción entre la enzima y el producto es prácticamente despreciable, es decir, no hay atracción o afinidad entre la enzima y el producto. Por lo tanto, esta reacción, producto más enzima, no tiene ninguna posibilidad de producirse. O a lo mejor se produce, pero en tan pequeña proporción que ni siquiera podemos poner la flecha contraria. Entonces, esta reacción catalizada por una enzima fue estudiada por Michaelis y Menten y designaron a la cinética con el nombre de los que la estudiaron. Bien. ¿Cómo representamos concentración de sustrato en la abscisa? Velocidad de la reacción en la ordenada. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la velocidad de la reacción? Por la cantidad de sustrato que desaparece del sistema
o bien por la cantidad de producto que aparece. Son dos posibles estudios que se pueden hacer en el laboratorio. Es decir, tomamos muestras y dosamos en esas muestras la cantidad de producto que se ha formado o bien la cantidad de sustrato que ha desaparecido, y consideramos el tiempo que ha transcurrido y vemos entonces cuál es esta reacción. Podemos perfectamente construir esta curva. ¿De qué manera? Concentración de sustrato. ¿De qué manera hacemos esto? Tenemos una batería de tubos, cada uno con una diferente concentración de sustrato. Sometemos todos esos tubos a la reacción con una concentración constante de enzima. En todos los tubos tenemos la misma concentración de enzima. Y vamos haciendo análisis de la cantidad de producto que aparece, digamos, al tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, etcétera. Y vamos a ir construyendo esta curva. Fíjense que, como dije antes, es asintótica. Es decir, que nunca vamos a alcanzar la velocidad máxima, sí, en el infinito, lo cual no es una cosa cómoda de manejar. O sea que nunca vamos a poder decir, esta es la velocidad máxima sobre 2, porque no sabemos cuál es la velocidad máxima. Por lo tanto, determinar cuál es la concentración de sustrato que corresponde a la mitad de B máxima es, con este gráfico, no es posible. Bien, vamos a ver de qué manera lo vamos a solucionar. Al principio, la reacción es de primer orden. Luego es de orden mixto. Hasta que llegamos, fíjense, cuando llegamos a la meseta, ¿qué se puede decir? ¿Tiene importancia qué cosa tiene importancia? A ver, la concentración de sustrato, la cantidad de enzima, dijimos que era constante, la velocidad de la reacción. ¿Qué es lo más importante allí? En esta parte y en esta parte. Acá es prácticamente una recta. O sea, la reacción cinéticamente es de primer orden. Pero cuando llegamos acá, es independiente de la concentración de sustrato. Por lo tanto, como es independiente, la reacción es de orden 0. Y en esta parte es de orden mixto. ¿Alguna pregunta? Bien. Fíjense, primero vamos a decir algo con respecto a esto. Acá vemos que hay un cierto valor de la constante de Michaelis, es decir, de la concentración de sustrato, que corresponde a la mitad de la velocidad máxima. Pero si esta curva
no fuera así, sino que estuviera más así. O sea, necesitaríamos mayor cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Es decir, que Km sería mayor. No todas son así, algunas son más bajas, otras pueden llegar a ser más empinadas incluso. Vamos a ver eso, qué significado tiene. Muy bien. ¿Qué significa que la enzima rápidamente se combina con el sustrato para producir la catálisis? Significa que la enzima tiene alta afinidad por el sustrato. Y tener alta afinidad significa que rápidamente se une con el sustrato, lo transforma y emite el producto. Y se vuelve a combinar con otro sustrato. En cambio, cuando decimos que la enzima tiene baja afinidad con el sustrato o por el sustrato, quiere decir que demora mucho más en combinarse la enzima con el sustrato, es decir, atraparlo y introducirlo al sitio activo y transformarlo. O sea, Km tiene una connotación. Es el parámetro que indica la afinidad de la enzima por el sustrato. Y es inversamente proporcional. O sea, una Km alta quiere decir que para alcanzar la velocidad máxima necesita una concentración mayor de sustrato. Por lo tanto, quiere decir que la afinidad es menor. Km alta, baja afinidad. Km baja, alta afinidad por el sustrato. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es? Vimos que Km la podemos determinar sobre la abscisa. Por lo tanto, tiene una, ¿cómo se mide, digamos? Como si fuera una concentración de sustrato. Por lo tanto, las unidades son de concentración. Y repito, baja Km, alta afinidad. Alta Km, baja afinidad. Por eso, inversamente proporcional. Muy bien. ¿Qué significa esto? Cuando hay suficiente cantidad de sustrato, cuando estamos en saturación de la enzima, entonces vamos a tener toda la enzima en forma de complejo enzima-sustrato y ahí tenemos la forma de expresar la velocidad de la reacción.
consideren ustedes que esta etapa, que es la de separación de la enzima del producto, es la velocidad limitante de la reacción. Bueno, no sé si ustedes en química general habrán visto algo de estado estacionario, pero en este caso es conveniente por ahí mencionar de qué se trata. Cuando tomamos la cantidad de sustrato que teníamos en concentración, pasa el tiempo, la concentración de sustrato va bajando, va aumentando la concentración del complejo enzima-sustrato, se descompone y va a ir aumentando la concentración de producto. O sea, estas dos curvas son las que nos interesan. Baja la concentración de sustrato y aumenta la concentración de producto. Pero entre medio tenemos la formación de complejo enzima-sustrato. ¿Cómo está compuesto? Por la enzima que teníamos inicialmente, que es la enzima libre. Y parte entonces se va a combinar con el sustrato para producir la catálisis. Eso, la suma de esas dos entidades, nos da la enzima total. Y acá tenemos que la cantidad de enzima total es constante, porque al cabo de la reacción, la enzima va a quedar intacta. O sea, a la enzima no le pasa nada. Se va a combinar con el sustrato, va a soltar el producto y quedará la enzima total. Pero, entre medio, vamos a ver que la enzima libre va a ir decreciendo, después se va a mantener por un tiempo y lo que va a ir aumentando es el complejo enzima-sustrato que luego se descompone para dar producto. Eso entonces es lo que sucede en el estado estacionario. O sea, la concentración de complejo enzima-sustrato aumenta, va aumentando, y luego se mantiene prácticamente constante hasta que termina el proceso. Bien. Bueno, ahí, según esas curvas que hemos visto, tenemos que en una reacción catalizada por una enzima, con un solo sustrato, hay tres fases. El estado preestacionario, que es lo que vimos recién. Este es el estado preestacionario. O sea, acá va a ir subiendo lentamente y acá va a ir bajando la concentración. Después se van a mantener prácticamente constantes a todo el tiempo que hablamos de estado estacionario. Bien. Y tendríamos un estado de equilibrio que es donde los reactantes, que son la enzima y el sustrato, alcanzan lo que se llama las concentraciones del equilibrio. Y quiere decir que la reacción directa y la reacción inversa, o sea, la reacción de formación del complejo enzima-sustrato
y la reacción de descomposición del complejo ya no tienen cambio. Consecuencia, estamos en un equilibrio. Reacción directa, en cualquier equilibrio, eso lo hemos visto y lo sabemos de primer año. En el estado de equilibrio, reacción directa, velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Bien. La ecuación de Michaelis-Menten. Yo les puse cómo se deduce esta ecuación, pero nos vamos a manejar directamente con la forma que tenemos acá. Es decir, la v, que es velocidad inicial, es igual a la velocidad máxima por concentración de sustrato sobre constante de Michaelis más concentración de sustrato. Y esto si la podemos modificar, tenemos que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima sobre 1 más km sobre concentración de sustrato. Bien. Vamos compartiendo. Bien. Tenemos un par de minutos todavía antes de que se corte la grabación. Entonces, en realidad nosotros no vamos a trabajar en nuestros problemas porque vamos a resolver problemas de cinética enzimática. No vamos a trabajar directamente con estas ecuaciones, sino que vamos a hacerlo, las resoluciones, en forma gráfica. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Esta no... Acá está. O sea, vamos a tomar una serie de tubos de ensayo donde vamos a colocar
diferentes concentraciones de sustrato. Y vamos a agregar la misma concentración de enzima en todos los tubos. Y vamos a determinar o bien la cantidad de sustrato que desaparece, o bien la cantidad de producto que aparece. Y si vamos con el sustrato, acá vamos a ver, en cada punto, veremos cuál es la velocidad de reacción. O sea, es la velocidad de formación del producto en cada uno de esos tubos donde tengo diferente concentración de sustrato. Tenemos concentración creciente de sustrato, hasta que alcanzamos incluso una concentración saturante, o sea, donde la enzima está saturada con el sustrato. Eso nos permite entonces obtener esta curva. Esta curva es una hipérbola. O sea, no es una recta, sino que es una hipérbola. Si la primera parte es bastante recta, pero recuerden que luego cambia y hasta que llegamos a la meseta, todavía tenemos varios puntos. Muy bien. Pero resulta que si nosotros lo que queremos es determinar los parámetros, ¿cuáles eran los parámetros? La velocidad máxima y la constante de Michaelis, que era la concentración de sustrato correspondiente a la mitad de la velocidad máxima. Pero velocidad máxima no la tenemos porque es asintótica y nunca llegamos. Por lo tanto, la mitad tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a graficar. A ver si lo tenemos por acá. Bueno. Vamos a graficar las inversas. No, no está acá. Sí, que estaba acá. Gráfico de los inversos. Bueno, de todas maneras, aquí tenemos un gráfico de inversa. ¿Qué significa graficar las inversas? Que tomamos cada uno de estos puntos, tomamos concentración de sustrato y hacemos la inversa. Tomamos la velocidad de reacción que hemos obtenido cuando hemos determinado la concentración de producto o la cantidad de sustrato que desapareció y graficamos ambas cosas. O sea, en las abscisas la inversa de la concentración de sustrato y en la ordenada la inversa de la velocidad de reacción. Y entonces vamos a obtener la, en vez de una hipérbola, como en este caso, vamos a obtener el gráfico de una recta. Y eso nos permite determinar específicamente, estaba acá al revés. Yo la buscaba atrás y la teníamos adelante. Bien, entonces, acá está. Esta es la representación que se denomina doble recíproca. O sea, estamos graficando las dos inversas.
¿Cómo hemos hecho? Hemos obtenido a partir de la ecuación de Michaelis-Menten, que es esta, si la transformamos en las inversas, esta la transformamos en las inversas, vamos a obtener esta que es la ecuación de una recta. Y esto es lo que obtenemos. Una recta que tiene una pendiente que es Km sobre B máxima, una intersección de la recta con la ordenada, y ese punto es 1 sobre B máximo. Por lo tanto, de ahí sacamos B máximo perfectamente. Y luego prolongamos hasta cortar la abscisa. Y donde cortamos la abscisa, ese punto va a ser un 1 sobre S, que corresponde a menos 1 sobre Km. Por lo tanto, en ese punto vamos a tener la posibilidad de determinar la constante de Michaelis. O sea, la resolución de los